Una médica llegó para cumplir su guardia. Firmó el ingreso, recorrió los pabellones, saludó y conversó con otros compañeros, atendió pacientes y en algún momento de la madrugada simplemente desapareció. No hubo gritos, no se escuchó absolutamente nada, no hubo sangre, no hubo persecución, simplemente dejó de existir, se evaporó, se esfumó. No hubo un cuerpo, no hubo sentencia, no hubo culpables, simplemente una ausencia. Y a 40 años hay muchos interrogantes, sin respuesta. Algunos casos criminales comienzan con una escena del crimen. El caso del día de hoy comienza con un vacío, muchos interrogantes y sin culpables. Soy Natalia y en el caso del día de hoy les traigo la desaparición de Cecilia Giubileo en el Hospital Psiquiátrico Open Door. Esto es Glosario del Crimen. Bienvenidos. Hay lugares donde el silencio pesa, lugares donde el tiempo parece haberse detenido, donde los edificios guardan historias que nadie quiere recordar y otras que jamás pudieron ser explicadas. Existe un hospital psiquiátrico en la provincia de Buenos Aires que durante décadas fue conocido simplemente como Open Door. Un predio enorme, con pabellones separados por cientos de metros, calles internas, árboles centenarios, sectores completamente aislados. Durante la noche, el viento era prácticamente el único sonido. Construido en una zona rural donde la niebla y la oscuridad son protagonistas en la noche y la madrugada. Pero en junio de 1985, ese silencio escondió algo mucho más inquietante. Para comprender este caso, primero hay que entender el escenario. La Colonia Nacional Dr. Domingo Cabred, conocida como Open Door, no era un hospital cualquiera, era prácticamente una ciudad. Fundada a principios del siglo XX bajo un sistema revolucionario para la época, permitía que muchos pacientes vivieran con relativa libertad dentro del predio. No existían grandes muros, las puertas permanecían abiertas, de allí surgía justamente su nombre, pero aquella libertad también significaba otra cosa: miles de metros de caminos, pabellones separados, galpones, depósitos, sectores abandonados, bosques y lugares donde una persona podía caminar durante varios minutos sin cruzarse absolutamente con nadie. Durante el día era un sitio tranquilo. Por la noche, la historia era completamente distinta. La oscuridad envolvía cada rincón. Las luces eran escasas y el silencio parecía tragarse cualquier sonido. Muchos empleados aseguraban que trabajar allí de madrugada era una experiencia difícil de describir. No porque ocurrieran hechos paranormales, sino porque el aislamiento era absoluto. Ese sería el escenario donde ocurriría una de las desapariciones más desconcertantes de la historia argentina. Cecilia Giubileo nació en 1945-1946, según distintas fuentes, en General Pinto, provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia de buena posición económica. Tenía 3 hermanos varones y cursó parte de su educación en internados religiosos. A mediados de los años 60, se mudó a Córdoba para estudiar medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. No era una estudiante indiferente a la realidad política. Participó en movimientos estudiantiles
y militó en sectores de izquierda durante una época de fuerte efervescencia social. Vivió de cerca el Cordobazo de 1969, uno de los acontecimientos políticos y sociales más importantes de la historia argentina reciente. Después de recibirse en 1973, trabajó primero en una clínica de Campana y luego ingresó a la Colonia Nacional Dr. Domingo Cabred, Opendor, en Torres, partido de Luján. Quienes la conocieron la describían como muy inteligente, reservada respecto de su vida privada, comprometida con sus pacientes, solidaria, muy dedicada a su profesión. Varios pacientes particulares contaron que cuando no podían pagar una consulta, Cecilia los atendía igual. También tenía interés por la investigación médica y estudiaba el mal de Chagas, con la idea de seguir especializándose. Cecilia se casó en 1972 con Pablo Chabrol, un músico cordobés a quien había conocido mientras estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Ambos viajaron a España con la intención de comenzar una nueva vida. Cecilia intentó revalidar su título de medicina y Pablo desarrollar su carrera musical, pero el matrimonio duró menos de un año. Se separaron y Cecilia regresó sola a la Argentina para terminar sus estudios. Cecilia vivía sola en Luján y mantenía una relación muy cercana con su madre, María Lancetti, quien residía en Córdoba. En cartas dirigidas a su madre, expresaba un deseo muy humano, formar una familia y tener hijos. En una de ellas, escribió que quería tener un hijo, formar un hogar, esperar a mi marido cuando llega de trabajar, mostrando una faceta íntima que contrasta con la imagen de profesional fuerte e independiente. Cecilia era una mujer adelantada a su época. Hay un aspecto que considero interesante destacar. En 1985 no era tan habitual encontrar a una mujer de 39 años que viviera sola, fuera médica, hiciera guardias nocturnas, tuviera consultorio propio, hubiera vivido en Europa, participara políticamente y tomara decisiones con total independencia. Cecilia tenía proyectos, Cecilia tenía sueños y estaba entregada a su profesión. No atravesaba problemas económicos, no existían conflictos familiares, no había manifestado deseos de abandonar su trabajo, ni tampoco el país. En otras palabras, no existía ninguna señal que permitiera imaginar que estaba a punto de desaparecer. Y precisamente por eso, el caso se volvería todavía más desconcertante. Era domingo, 16 de junio de 1985. El invierno comenzaba a sentirse con fuerza. El frío cubría a Opendor. Alrededor de las 9:30 de la noche, Cecilia llegó para realizar su guardia. 21:38, Cecilia firma el libro de ingresos. Ese detalle sería importante más adelante porque confirmaría que había entrado al hospital. Lo que nunca pudo demostrarse fue cómo salió. A las 22 horas atiende los primeros pacientes y firma el acta de defunción de una interna. Nada parecía fuera de lo normal. 23:30 camina medio kilómetro en la oscuridad total hacia el pabellón 7 para atender una urgencia. Después de revisarlo, comenzó el camino de regreso. En este punto fue acompañada por un paciente llamado Miguel Cano. Cecilia venía del pabellón 7 de haber atendido a su último paciente. Caminó 500 metros en una noche destemplada. Saludó a otros compañeros, dialogó y en ese trayecto se encontró con la supervisora, Nélida Unjuez. Nélida Unjuez estaba muy al tanto y al pendiente de los movimientos de Cecilia, a quien no le gustó para nada que ella hubiese asistido a este paciente en el pabellón 7. Por tal motivo, comenzaron una discusión.
cruzaron a varios empleados. Hablaron unos segundos, todo parecía completamente normal. Antes de separarse, Cecilia pronunció una frase sencilla. Anda tranquilo, yo voy a descansar un rato. Nadie imaginó que esas serían las últimas palabras conocidas de la doctora. Jamás volvería a ser vista. Cuando amaneció, algo no estaba bien. La médica nunca retomó sus tareas. Esa mañana un empleado va a buscar a la doctora. Golpea la puerta, nadie responde. Gira el picaporte y para su sorpresa, la puerta está sin llave. Al entrar, la escena es desconcertante. Su habitación permanecía intacta. Sus zapatos color marrón seguían allí. Su bolso, sus documentos, sus llaves, también. Afuera, su Renault 6 sigue estacionado. Cecilia se había esfumado de una habitación cerrada en un predio custodiado. Lo más desconcertante es que durante las primeras horas nadie pareció comprender la gravedad de la situación. Pensaron que quizás se había retirado, que aparecería más tarde. Cada minuto perdido alejaba un poco más la posibilidad de descubrir la verdad. Las horas comenzaron a pasar. ¿Qué hace la dirección del hospital ante la desaparición de una de sus médicas en plena guardia? ¿Llamar a la policía? No. Deciden iniciarle un sumario administrativo por abandono de trabajo. Tuvieron que pasar 3 días enteros para que una amiga de Cecilia, preocupada, fuera a la comisaría a hacer la denuncia. 3 días vitales donde la escena del crimen fue alterada por completo. Finalmente, cuando los investigadores llegaron, se encontraron con un muro de silencio y algo insólito. Las paredes de la casa médica habían sido pintadas de apuro y todo el lugar había sido limpiado a fondo. ¿Qué estaban intentando borrar? ¿Qué rastro de sangre o violencia querían ocultar de las paredes? La dirección del hospital afirmó que esta refacción se venía postergando y que ya no se podía atrasar mucho tiempo más. A la habitación de la doctora en la casa médica ingresaron muchas personas, investigadores, policía, personal del hospital psiquiátrico. Sus pertenencias seguían allí, pero algunos documentos, como así también grabaciones, habían desaparecido. La paz rural de un pueblo de 1.500 personas se vio sacudida por la noticia de la desaparición de la doctora Jubileo. Así es que, con el correr de las horas, llegaron helicópteros para patrullar las 266 hectáreas alrededor de la colonia psiquiátrica, como así también llegaron fiscales, policías con perros adiestrados para la búsqueda de personas. Buscaron en construcciones abandonadas, en lugares cercanos a la ciénaga, en pastizales, sin hallar a Cecilia. También la búsqueda se centró en unos túneles del siglo XX que eran utilizados en aquella época para calefaccionar los diferentes pabellones. El caso escaló en los medios de una manera cinematográfica, casi sensacionalista. Allí aparece un periodista clave, el periodista de Canal 9, José de Ser, que hizo una cobertura demasiado amarillista y sin sustento jurídico. Se basaba en teorías que solamente él conocía
Y también este periodista metiendo mano en algunas pruebas que eran evidencia en ese momento. Atención, por favor. Se hablaba de que ella usaba su bolso y su cartera. Sí. Permanentemente. Sí, una cartera chiquita, azul. Sí, siempre la usaba. ¿Esta cartera? Sí, es de ella. Repetímelo. Sí, es de ella. No tenés ninguna duda. No. Aclaramos que estos elementos, la cartera de la doctora Cecilia Jubileo, que jamás, según el testimonio de Ana Ávila y de varios testigos, nunca la dejaba, su reloj, su arito y su elástico para recoger el pelo, más un boleto que encontramos dentro de la cartera que pertenece a la empresa Libertador San Martín, fue encontrada en la casa de la doctora Cecilia Jubileo. Mientras se peritaba infructuosamente el material, 2 parapsicólogas decían visualizar un cuerpo en el fondo del tanque de agua idéntico al de la colonia. Las había presentado José de Ser, que en su cobertura se aventuraba a establecer hipótesis sin demasiado fundamento. El juez autorizó el vaciamiento de los 500 litros de agua y los especialistas que se encargaron de la tarea hallaron un gato muerto. Marcelo Parrilli, el abogado de la familia Jubileo, propuso algo más real y también más difícil: drenar la inmensa ciénaga que de tanto en tanto escupía a algún interno sin vida. Si supuestamente la mataron en la colonia y querían ocultar su cuerpo, ese era el lugar ideal. Dijeron que no había fondos para el drenaje. Una barbaridad. Como también es una barbaridad que exista una ciénaga en un lugar donde hay desplazamiento de gente. Más aún en un instituto de salud mental, sostuvo el abogado. Semanas después encontraron el departamento de la médica revuelto. Al poco tiempo apareció allí la cartera que tenía la última vez en la que fue vista. En ambas oportunidades, la vivienda estaba bajo custodia judicial. La colonia comenzó a recibir algunas visitas sospechosas por las noches, 3 en total, y todas ellas en la zona de enfermería. Además, varios de los allegados a Jubileo confesaron haber sufrido amenazas anónimas. Entre tanta verborrea, el silencio se hizo oír. ¿Qué es lo que no se podía decir? Pero para Julio Acedo, ex compañero de Jubileo, la historia no cierra en absoluto. Un órgano no es una caja de chicles que se compre en un kiosco. Para un óbito orgánico hacen falta un lugar personalizado, recursos humanos especializados y compatibilidad genética. En ningún pabellón de la colonia se puede hablar órganos porque sería para tirarlo a los chanchos. Por su parte, el abogado Marcelo Parrilli coincide, aunque observa: en la colonia no había capacidad quirúrgica, ni médica, ni farmacológica, ni higiénica, como para hacer absolutamente nada. Es estúpido decir que había tráfico de órganos ahí. En todo caso, era más probable que hubiera tráfico de personas. Tranquilamente podías llevarte un tipo y, al mejor estilo del desarmadero de Warners, sacarle los órganos donde a vos se te ocurriera, sin que nadie se enterase, ya que en cualquier chacarero debía tener más control sobre sus gallinas que el que tenía la colonia con sus internos, sentenció el abogado. La mamá de Cecilia Jubileo señaló el nombre y apellido de una enfermera que había amedrentado a su hija semanas antes por cuestiones que no quedaban claras si eran profesionales o personales. Luego los medios comenzaron a hablar de Mabel Tenca, una profesional de Montes de Oca que fue citada a declarar varias veces y siempre se negó a hablar con la prensa. Además, la madre de la médica testimonió que en los días posteriores a la desaparición de su hija recibió varias llamadas que se cortaban cuando ella atendía. En la primera semana del caso, en tanto, una pareja de la localidad de Torres vivió una situación macabra. Al teléfono, una voz femenina les dijo que la médica ya no se iba a presentar al consultorio que tenía en esa localidad. A través de Entel, la compañía estatal de comunicaciones, la investigación logró saber el origen de la misma. Había sido efectuada desde Oppendorf. La otra colonia psiquiátrica en la que Jubileo trabajaba. Sin embargo, nadie se hizo cargo. Y volvemos
a un interrogante. ¿Está viva o muerta la doctora Cecilia Giubileo? Aquí el relato cambia completamente, porque cuando no existen respuestas, aparecen las hipótesis. ¿Descubrió algo que no debía ver? ¿Fue víctima de un crimen dentro del hospital? ¿La sacaron del predio durante la madrugada? ¿Alguien hizo desaparecer toda evidencia? La hipótesis más terrorífica apunta hacia el director de la colonia y a una pseudo mafia interna que existía en esa colonia. El exnovio de Cecilia había denunciado en otras oportunidades que Cecilia estaba recibiendo amenazas anónimas por teléfono, ya que ella se encontraba muy asustada por lo que había descubierto, por lo que ella estaba investigando. Aquí aparecen algunas anotaciones de Cecilia Giubileo y grabaciones también, que más adelante vamos a ahondar, ya que las mismas, muchas de estas, se perdieron en el transcurso de la investigación. Había anotado que había un posible tráfico de banco de sangre también, un tráfico de órganos, de córneas, la desaparición de pacientes con fines experimentales de medicamentos, y también investigaba estas extracciones de sangre ya que estaban fuera de los pedidos normales. Cuando Cecilia habla con un colega, este médico le pregunta cómo era posible que Cecilia supiese tanto sobre las córneas y los procedimientos. Cecilia tenía anotado avisar inmediatamente al doctor Sánchez por las córneas en caso de fallecimiento. Ese cartel también desapareció misteriosamente el mismo día que Cecilia. Cuando el médico continúa con esta charla con Cecilia sobre la extracción de córneas, totalmente asombrado, le pregunta cómo sabía hacer el procedimiento. A lo que ella le responde que el director y otros médicos le habían enseñado a quitar las córneas simplemente con una cucharita. Se ha determinado que sí, que había de algunos cadáveres faltó los ojos. La segunda hipótesis nos trae el pasado político y la dictadura. Aunque en 1985 Argentina ya vivía en democracia, los resabios de la última dictadura militar seguían muy vivos. Cecilia había militado en Córdoba durante los años 70 y 2 hermanos de su ex esposo permanecían desaparecidos. Algunos investigadores pensaron que Cecilia pudo haber descubierto que Open Door funcionó como un centro clandestino de detención en las sombras, convirtiéndose en un blanco de los grupos de tareas que aún operaban en la clandestinidad. Cinco meses luego de la desaparición de Cecilia Giubileo, llegó la pista de un cassette anónimo. Ese cassette tenía la voz de una mujer que supuestamente decía ser Cecilia Giubileo. En el mismo se escucha la voz de una mujer no muy claramente y decía: les pido por favor no me busquen más, estoy bien. Los familiares escucharon la grabación. La propia madre y el hermano de Cecilia dijeron que no era la voz de Cecilia. Entonces se abrió un nuevo interrogante. ¿Era o no era Cecilia? ¿Habían plantado una pista falsa para desviar la investigación? La cinta de mala calidad llega a la comisaría de Luján. No me busquen más, estoy bien. Durante años surgieron teorías sobre corrupción, encubrimientos e incluso tráfico ilegal de órganos. Pero hay un problema: ninguna pudo ser demostrada. Y en Glosario del Crimen hay una diferencia fundamental entre una sospecha y una prueba. Las sospechas
pueden alimentar un misterio. Las pruebas son las únicas capaces de resolverlo. Los casos sin resolver tienen algo diferente. No terminan cuando termina la investigación, porque siempre hace falta una hipótesis más, un testigo, una prueba, algo que lleve al culpable y en este caso algo que nos traiga a la víctima. Ese testigo, esa prueba, ese detalle olvidado puede hacer que lo cambie todo. Cecilia salió de su casa como un día cualquiera para cumplir con sus tareas, para ejercer su profesión, en un lugar que guarda muchos secretos, que prefiere el silencio. Entre pabellones, entre puertas que se cierran, entre explicaciones que no se encuentran. Cecilia salió de su casa como un día cualquiera y nunca más se la volvió a ver. Me dice mamá, me han amenazado que me van a hacer desaparecer. Hace una denuncia por abreviación paradero, que así se le denominaba a las personas que desaparecían. La señora Betty Slinger, que vive en Torres. El coche fue entregada por Mabel Tenca más tarde, ella estaba de vacaciones. Bueno, es decir, yo cuando hablamos con el doctor Sánchez el martes siguiente a la desaparición de Cecilia, creo que la conversación vino algo así, es decir, doctor, ¿y si se abre el auto? Entonces él me dijo, a mi marido y a mí, que Mabel le había dicho que ella tenía las llaves del auto, pero que se las daba a él y no se las daba a la policía. Es decir, Mabel lo ha ido a ver al doctor Sánchez entonces para decirle que tenía ella las llaves del auto, porque Mabel no estaba trabajando. El jueves fue Día de la Bandera, no se trabajó, y el viernes me dicen que hay una firma de salida de Cecilia el lunes. ¿Se ha hecho el peritaje de esa firma? ¿Y existe esa firma de salida? Sí, porque eso me lo dijeron a mí, me lo dijo el jefe de personal, el doctor Sánchez, el viernes. Que había una firma de salida de Cecilia el lunes. Cuando uno vive en carne propia, es una desaparición es terrible, es como tener un muerto en el ropero que no se termina de salir. Porque no hay una ventana que se abre y te diga, ¿qué pasó? Nadie sabe qué pasó. La idea es que puede haber presenciado algún delito, digamos, de naturaleza común, como robo de medicamentos, de alimentos, golpes a los internos, quizá algo vinculado con el tráfico de órganos, aunque nunca se pudo probar, y eso pudo ser causa de alguna represalia contra ella. Había una intención, no sé de quién, de desviar la investigación. ¿Hacia dónde? Y hacia la nada. Yo les puedo asegurar que está muerta y la han tirado a la ciénaga. Bueno, ella empezó a investigar el tema de la venta de órganos, de la venta de sangre, inclusive del tráfico de bebés. La aparición de cuerpos, la desaparición de internos. Mami, fui a la colonia para arreglar mi situación. Tengo 20 días de licencia por enfermedad. Vuelvo lo antes posible. Un beso grande, Cecilia. Cuando ella tenía que hacer algo, le dejaba anotado a la mamá. Nunca se fue sin dejar anotado dónde, cuándo, cómo y de qué forma iba o tenía que hacer las cosas. Le digo, Ceci, tenés miedo. Y se sonrió un poco, como diciéndome un poco ay. Veo que han hecho un pozo, como si hubieran cavado para poner un ataúd, claro. Y eso está rodeado de gente encapuchada. Dije que nunca la iban a encontrar. La doctora no la iban a encontrar, jamás la van a encontrar, jamás la van a encontrar. La desaparición de Cecilia Jubileo seguirá marcando un enigma, un gran misterio,
un gran interrogante dentro de los casos criminales de nuestro país. Y en Glosario del Crimen siempre hacemos hincapié en aquellas palabras que definen los casos criminales que les traemos. La palabra encubrimiento en derecho penal y criminología refiere a toda acción destinada a ocultar pruebas, proteger a los responsables o dificultar que la verdad salga a la luz. No implica haber cometido el crimen, sino colaborar para que la verdad permanezca oculta. En un caso como el de Cecilia Giubileo, esta palabra aparece una y otra vez porque con el paso del tiempo surgieron interrogantes sobre posibles omisiones, pérdidas de pruebas, ocultamiento de pruebas y contradicciones que alimentaron las sospechas de que alguien pudo haber obstaculizado el esclarecimiento de los hechos. Cuando un caso permanece durante tanto tiempo sin poder resolverse, no solo hay que preguntar quién, sino hay que preguntar quiénes estuvieron detrás. El término encubrimiento se encuadra en el derecho procesal penal y también en investigación criminal. Otra de las palabras que tenemos presentes es prescripción. Recordemos que las causas o los casos que no avanzan en la investigación o que no tienen más datos y que pasa determinado tiempo para la justicia, prescriben. Hay otros casos que no pueden prescribir, pero este caso en particular de la desaparición de la doctora ya está cerrado, ha prescripto, no tiene culpables y tampoco tiene a la víctima. Nunca la encontraron. La tercera palabra en este glosario del crimen asociada a este caso tiene que ver con desaparición forzada. Encuadra dentro de la disciplina de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y refiere a la desaparición forzada cuando una persona es privada de su libertad por agentes del Estado o personas o grupos asociados al Estado o que tienen que ver con el Estado o están autorizados por el Estado para realizar estas abducciones o estas desapariciones y que luego se niegan a reconocer esa detención o se oculta el paradero de las víctimas. Volviendo a la palabra prescripción, este delito de desaparición forzada no puede prescribir, es imprescriptible, porque es un delito de extrema gravedad. ¿Por qué aparece la figura o el término de desaparición forzada? Recordemos que Cecilia Giubileo se presentó normalmente a trabajar, hay testigos que la vieron trabajando, que la vieron en sus funciones, pero se hizo todo para desaparecer las pruebas de su existencia ese día, como así también la existencia física de su persona. Creo que sin desmerecer las palabras que hemos mencionado hasta ahora, pero la que cobra más fuerza es la de encubrimiento. Nadie quiere hablar. Había una intención, no sé de quién, de desviar la investigación. Y es a la nada. Y nadie quería hablar. Han pasado décadas, cambiaron jueces, cambiaron investigadores, se incorporaron cientos de declaraciones, se revisaron innumerables pistas y aún así nadie sabe qué ocurrió con Cecilia Giubileo. No existe un cuerpo, no existe una escena del crimen, no existe una confesión. La causa judicial prescribió en el año 2000 y se cerró bajo la carátula de ausencia con presunción de fallecimiento. Nadie fue condenado por su desaparición. El director de la colonia fue a prisión años después, pero por corrupción y malversación de fondos públicos, no por el destino de la médica. A 4 décadas de esa noche helada de junio, las respuestas siguen enterradas en los pasillos abandonados de Open Door. Cecilia Giubileo entró a trabajar para cuidar a los que nadie quería ver.
y terminó convirtiéndose en el fantasma más grande de la historia criminal argentina. Yo pienso que si se logra ubicar el por qué, va a ser muy fácil encontrar el quién y el cómo. Pero ¿por qué se la llevaron? Pienso que Cecilia vio algo que no tenía que ver o se dio cuenta de algo y se lo contó a la persona que no era la indicada. Solo permanece la misma pregunta. ¿Cómo puede desaparecer una persona dentro de un hospital sin dejar un solo rastro? Y quizás esa sea la parte más aterradora de esta historia, porque significa que en algún momento de aquella madrugada alguien supo exactamente qué ocurrió y aún así decidió guardar ese secreto para siempre. Y alguien que sabe algo de mi hija, que puede aportar con una noticia, que por favor nos las haga llegar. Está caratulado abandono de guardia. Yo le pido que hagan lo que puedan para que esto llegue a su final, para que encuentren a mi hija, que mi hija aparezca. Pienso que ella no me ve ni me escucha. Pienso que ella no me ve ni me escucha. Porque entender las palabras sirve también para entender cómo funciona un crimen. Déjenme saber en comentarios cuál de todas las hipótesis planteadas en este caso es la más acertada. Y si ustedes también tienen sus propias hipótesis, háganmelo saber. Si les gustan las historias olvidadas, los crímenes reales y los misterios, entonces suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo caso. Mi nombre es Natalia y esto fue Glosario del Crimen. Hasta el próximo caso.